auxilio, tengo miedo. Quédate para ver nuestro episodio número 13, en donde vamos a estar hablando sobre los miedos que nos impiden avanzar en la vida, por qué los sentimos y cómo podemos empezar a trabajarlos. ¿Te ha pasado que tienes miedo de aventarte a hacer un nuevo proyecto, de decirle a esa chica o ese chico que te gusta lo que sientes, de lanzar ese nuevo producto, de renunciar a tu trabajo, de tener ese hijo que tienes tantas ganas de tener, de dar ese paso de casarte, de vivir con esa persona especial, de salirte de un matrimonio, de hacer una decisión, de tomar una decisión y abocarte a ella que implica un salto al vacío? Si tu respuesta es sí para cualquiera de estas situaciones, este episodio puede ser que te funcione. Y entonces vamos a empezar a analizar por qué nos da tanto miedo aventarnos a lo nuevo, a lo desconocido y a donde no tenemos idea de cómo vamos a alcanzar ese resultado que tenemos planeado llegar. La primera de las causas es este tema del perfeccionismo, es querer hacer las cosas súper bien, tener este control sobre cómo ese resultado lo vamos a tener tal cual está en mi cabeza. Y muchas veces este perfeccionismo inhibe, es decir, hace que no demos ese salto, aquí me voy a quitar el sonido, demos ese salto de aventarnos a lo nuevo por tener esa paranoia de que podemos controlar y de que podemos hacerlo súper al 100%, cuando eso es imposible. Lo que tenemos que aceptar es que todos somos perfectamente imperfectos y que a través de ir haciendo las cosas vamos acomodando, o gracias a esas caídas que nos damos en la vida, es justo que se va perfeccionando el proceso. Entonces, este punto es súper importante y es una de las mayores causas que yo veo aquí en consulta de por qué la gente se queda paralizada y no se avienta a hacerlo diferente. Otro es esta parte del pensamiento catastrófico. Imaginar, no, es que renuncio a mi trabajo y nunca más voy a encontrar otro trabajo. Es que dejo a mi pareja que ya no amo o que no me gusta cómo me trata, pero es que nunca más voy a encontrar a alguien con quien estar. No, es que si tengo ese hijo que tengo tantas ganas de tener y si viene enfermo, ¿qué voy a hacer con esa posición? Y entonces es pensar siempre en el peor lado respecto a esta decisión que estamos tomando, cuando obviamente sí existe una posibilidad así, pero también está de que nos vaya bien, de que consigamos otro trabajo, de que nuestro hijo salga bien, de que nos casemos y tengamos este reajuste, de que encuentres a una persona distinta y encuentres nuevas maneras de amar. Sin embargo, nos quedamos clavados en la pésima historia que nuestra cabeza fabrica, y algo que me gusta decirle muchísimo a mis pacientes es: recuerda que las peores catástrofes pasan en tu cabeza, no en la vida real. Entonces, con esto no estoy diciendo que nos vamos a ir a aventar con todo sin tener el pensamiento de cuáles son las consecuencias de las acciones que vamos a realizar, pero sí darnos cuenta que no tenemos por qué pensar de esta manera tan catastrófica y que sí tenemos que confiar en que viene algo positivo para nosotros y que si no damos ese paso nunca lo sabremos y que realmente no tenemos control sobre lo que va a pasar después y mucho menos para estar todo el tiempo atrayendo la catástrofe en nuestra vida. Otro de los puntos, que sería el número 3, es vivir o revivir un pasado doloroso. Y entonces no estamos viviendo en el presente. Es decir, imagínense o recuerdan estas historias de la gente que regresó de Vietnam, que había ido a la guerra y que tenía este trauma en donde todo el tiempo estaba reviviendo estas escenas de lo que en la guerra le había pasado. Muchas veces eso nos pasa en nuestro día a día. Existen situaciones complejas, pérdidas, muertes, divorcios, infidelidades, pérdidas de trabajo, bancarrota, enfermedad. Todo eso existe en el mundo. Sin embargo, porque ya nos pasó una vez, no significa que vamos a tener que estar repitiendo ese ciclo como si fuera ese loop, estas películas en donde entras y los protagonistas viven una y otra vez el mismo día. Entonces es justo hacer el corte y decir, bueno, sí, esto es parte de mi pasado. Gracias a esta situación aprendí todas estas cuestiones y cómo ahora, gracias a todo esto que me dejó esas situaciones no lindas en mi vida y estos nuevos aprendizajes, lo voy a hacer de manera distinta.
regresamos al tema del control. No podemos controlarlo todo, pero tampoco podemos estar todo el tiempo viendo atrás, porque en ese momento dejamos de tener vida en el presente y tener esta capacidad de poder mirar hacia los objetivos que tenemos planeados. Y otra vez el miedo nos inmoviliza. Luego también tenemos esta parte, que sería el punto número 4, el de la autoexigencia. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Generalmente el tema de la autoexigencia está muy ligado a niñas y niños que durante su infancia, que ya muy posiblemente crecieron, porque estamos hablando, este podcast es para adultos. Entonces, que cuando crecen fueron demasiado reprimidos por sus padres y les exigieron demasiado. Entonces, esa voz que originalmente era de papá y mamá exigiéndole que tenían que hacer las cosas bien, se les queda y ahora que son adultos, todo el tiempo se están autopersiguiendo, queriendo hacer las cosas bien, exigiéndose de una manera completamente irracional, y debido a esto se genera esta inmovilización relacionada con el miedo y con el no dar ese paso por aquello que se desea. Entonces, mi consejo en este sentido es recordar, otra vez regresamos a esta parte del pasado, que eso ya fue y que yo puedo empezar a gestionar una voz nueva, es decir, una nueva manera de hablarme a mí misma o a mí mismo, para que entonces empiece a modificar mi diálogo interno y por lo tanto conecte con mi ser desde un lugar más sano, exigiéndome menos y abriéndome más a lo que el destino, el universo y yo también estoy haciendo para mí. Otro de los puntos muy importantes que muchas veces nos causan esta inmovilidad que el miedo produce está relacionado con las expectativas que los demás tienen puestos sobre mí misma o sobre mí mismo. Es decir, pensemos que el día de mañana yo quiero dejar de ser astróloga y quiero ser pintora. Pero entonces digo, híjole, toda la gente espera que yo sea astróloga y terapeuta. ¿Cómo diablos me voy a poner a ser pintora? Estoy dejando de hacer algo que yo amo, que yo quiero, por esta parte de la lápida, la piedra que me he dejado poner sobre la espalda respecto a las expectativas de lo que los otros quieren que yo haga. Y en ese sentido pierdo mi propia voz y mi propia autenticidad por esta parte de la necesidad ajena que realmente no es mía. O, por ejemplo, podemos poner alguna otra situación respecto a las que luego me toca ver en consulta, que pudiera ser híjole, me pasó hace un par de meses. Una chava vino aquí, estaba estudiando medicina, sus papás tenían una vida ahorrando para que ella estudiara medicina en una universidad privada y resulta que ella se da cuenta que no quiere estudiar medicina. Y entonces no encuentra la manera en cómo decirle a sus papás que ella no quiere estudiar eso. Entonces, obviamente, esta situación de expectativas, en su caso traía cargando la lápida de sus papás, de todo el dinero ahorrado, de las vacaciones no tomadas, de los sacrificios hechos, del trabajo tan grande, de la gratitud que sentía de esta oportunidad tan grande que le estaban dando, lo que sin embargo era algo que ella definitivamente no quería y no vibraba con su vida. Entonces, este tipo de situaciones en donde está la expectativa del otro versus lo que yo quiero, nos meten en unas situaciones de incongruencia terribles que lo que hacen es que nos desconectan de nuestro ser y que tenemos que tocar tierra y tocar con primero el asinceramiento personal, decir, a ver, voy a ver de qué manera puedo expresarle al otro sin lastimarlo, que yo no soy eso que él cree o espera que yo tenga, ¿no? Y entonces en ese sentido se tiene que hacer este trabajo para empezar a mejorar la comunicación con esas personas que tienen esas expectativas sobre mí y empezar a trabajar para mejorar mi autoestima y para poder aventarme a tener este conflicto, porque sí se genera un conflicto con los otros, en pro de mi libertad y de lo que yo quiero hacer, ¿no? Otro de los puntos es este miedo al rechazo y al abandono. Está muy ligado con el ejemplo anterior. Me pasó una vez, tenía yo aquí una paciente que tenía ella 60 y tantos años y tenía hijos
que todavía vivían en su casa con todo y sus nietos. Y ella decía, híjole, es que yo ya no los quiero en mi casa, yo ya quiero estar sola, tranquila, sin estar escuchando la gritiza de los nietos, ¿qué hago, no? Y entonces, a la hora que empezamos a analizar por qué era su miedo a tomar esta decisión, estaba muy ligado con el tema de que ella sentía que le iban a dejar de querer, que entonces sus nietos iban a pensar que ella no los quería y por lo tanto le iban a abandonar. Y entonces esta parte del miedo al abandono y al rechazo está muy ligada con las heridas de la infancia. Nos priva en muchas ocasiones de aventarnos a hacer algo que realmente va a ser bueno para nuestra psique, para nuestra salud física y también para una liberación personal. Entonces también aquí lo que yo les recomiendo es hacer un trabajo terapéutico. Obviamente esta parte de ver este video sirve, pero nunca va a sustituir un trabajo terapéutico, así que sí es muy importante que si hay uno de estos puntos que te ha checado o que te está cuadrando, vayas con un profesional para que empieces a hacer un trabajo intenso sobre cada uno de estos puntos, porque obvio, no es gripa. Ahorita las estamos viendo nada más así por encimita, pero la realidad es que son temas súper profundos que si fuera tan sencillo de cambiar, pues obviamente todo el mundo le entraría al quite y rápido haría, ¿no?, lo que cada quien quiere hacer, pero tienen una intensidad y una vivencia mucho más a lo profundo de lo que estamos tocando ahorita. Sin embargo, nos ayuda para empezar a identificar esta parte de cuál es la causa o las causas, porque a veces es más de una, con la que nos identificamos para tener miedo, para estar con los pies como si estuviéramos atados, ¿no? Como en estas arenas movedizas en donde no nos podemos mover, porque si damos este paso, nos vamos a hundir y vamos a caer en falso, cuando en muchas ocasiones damos este paso y sí va a haber un dolor, es una realidad. Sin embargo, este dolor se ajusta a mi nuevo sistema de creencias, dejando atrás en lo que ya no quiero creer o lo que quiero romper. Entonces me adapto a ese dolor temporal que tengo que atravesar para no estar constantemente viviendo en un sufrimiento por no hacer lo que yo quiero hacer de corazón. Todo esto que les estoy platicando, además de que ahorita vamos a ver el fundamento astrológico, tiene que ver con el libro de El arte de que me valga un carajo, creo que algo así se llama, lo pueden buscar, está buenísimo, y realmente trata sobre este tema mucho más mucho más profundo, pero también con varios ejemplos que les puede ayudar bastante. Otro de los puntos que nos causa también esta parte de la inmovilidad tiene que ver con no saber manejar la incertidumbre. Es decir, regresamos a la parte del control, querer controlar siempre el resultado o enamorarme del resultado. Esto de hecho no sé si ya se los había contado, hace algunos años tomé una conferencia con unos chavos que habían escalado el Everest, que eran mexicanos. Y entonces ellos decían que después de tantos años de entrenamiento, de subir diferentes cimas para después llegar a la del Everest, conseguir patrocinadores porque es carísimo, tener un equipo de trabajo, van subiendo la montaña por escalas y no pueden subir de un jalón hasta arriba porque el cuerpo se tiene que ir acostumbrando, tiene todo un proceso. Y la realidad de las cosas es que de toda la gente que intenta subir al Everest, es súper poquito el porcentaje que realmente lo logra, porque las condiciones climatológicas no te lo permiten y las ventanas de tiempo en las que puedes estar arriba se van cerrando. Y entonces lo que decía uno de los chavos era que a él ya no le tocaba subir. A la hora de la hora pudo subir. Sin embargo, él estaba ya súper tranquilo porque él había entendido que de lo que él había tenido que enamorarse era del proceso de querer subir el Everest, no de subir el Everest. Y entonces ahí es donde empezamos a romper todas las barreras de lo que acabamos de decir, porque es empezar a darnos cuenta que todo tiene que ver con el proceso y con lidiar con esta parte clave que es la incertidumbre al resultado. Entonces, si nosotros empezamos a comprender que la incertidumbre realmente es la única constante y que el resultado es súper difícil de decir, híjole, entonces esto va a salir así, y me desenamoro de eso, y me enamoro de esta sensación de lo que voy alcanzando y de lo que voy logrando en este día a día, manejar el miedo es mucho más controlable. Ojo, eso no significa que no vamos a seguir teniendo miedo,
lo que significa es que vamos a poder dominarlo y que no el miedo va a dominarnos a nosotros. Ahora, todo esto se liga en la astrología con diferentes signos del zodiaco. Por ejemplo, el miedo a correr riesgos está súper ligado con los signos de tierra, es decir, Virgo, Capricornio y Tauro. Y también con todas las personas que tienen un Saturno muy fuerte en su carta. Esto ya la gente que es un poquito más avanzada en astrología lo puede comprender, pero básicamente Saturno es el planeta del deber ser y es como esto se tiene que hacer de esta manera. Entonces, todas las personas que tienen un Saturno con mucha fuerza en su carta o que tienen signos de tierra tienden a tener miedo con relación al tema de los riesgos. Luego tenemos, por ejemplo, a las personas que tienen mucho aire en su carta. Las personas que tienen mucho aire, su miedo generalmente está relacionado con que no vaya a salir tan perfecto como en mi cabeza está. Y entonces, o también puede ser un miedo a estaré tomando la decisión correcta y entonces hacen unos castillos enormes que les cuesta trabajo concretar. Los signos de aire que más están ligados con este tipo de situaciones son Libra, Géminis y Acuario. Y por último, los signos que les causa más miedo tomar una decisión, aventarse a hacer algo nuevo, por esta parte del precio emocional que van a pagar, es decir, me van a dejar de querer, me van a rechazar, me van a ver feo, mis hijos ya no me van a venir a visitar, mis papás qué van a decir de mí porque dejé la carrera de Derecho. Todo ese tipo de situaciones está relacionado con signos de agua. Los signos relacionados con este tipo de cuestiones que tienen que ver con el tema emocional son los que están ligados con el agua, que son Piscis, Escorpio y Cáncer. Así que revisen sus cartas. Si no saben, les recuerdo que pueden ingresar a astro.com, poner ahí sus datos de nacimiento y empezar a revisar de dónde viene la raíz de su miedo específicamente. También, si les hace sentido todo esto, a veces no es necesario sacar la carta natal, ya toda esta información puede empezar a decir, ok, me hace clic por aquí o por acá, lo voy a trabajar de una manera o de otra. Entonces, si les gustó este episodio, por favor, denle clic en la campanita, denos like, compártelo con alguien que sabes que pudiera interesarle este tema y pues a trabajar en los miedos, porque a final de cuentas, como les había comentado, lo importante de todo esto es que el miedo no me domine, sino yo dominar al miedo. Vida solo hay una, así que les mando un beso y un abrazo de corazón a corazón.